Hola, agradezco que muchos de ustedes hayan respondido a esta convocatoria que hice. Eh, el asunto en esta ocasión yo no quiero exponer un tema, quiero más bien plantear una serie de ideas que a mí se me han ocurrido de lo que yo he estado leyendo de muchos de ustedes en estos últimos días y de cosas que yo he estado meditando por mi cuenta. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista suceden dos cosas. Uno, ¿estamos cerca del fin? Yo digo que sí. La otra pregunta es, ¿qué tan cerca? Y a esta viene otra pregunta. ¿Qué tan fregados estamos? O sea, yo digo que la Francia ya está fregada. Para mí no tiene vuelta de hoja el asunto. La pregunta es, ¿qué tanto o hasta dónde estamos fregados? Y esta pregunta la quiero dividir en dos partes. La primera la pongo hoy, la segunda parte será otro video aparte. No quiero ponerlos muy juntos porque para que demos pie a que todo lo que podamos discutir acerca de esto, pues intentemos sacar alguna idea, conclusión, retroalimentación o algo. Ahora bien, quiero agradecerles a muchos de ustedes que me han dado ideas, que han contribuido a que este canal sea importante. A mí no me interesan los números que tienen otros canales. A mí me interesa que los que estemos aquí podamos contribuir con algo que el otro, el vecino de al lado, no sepa y que a lo mejor le haga reflexionar en algo que puede ser importante para su salvación. Finalmente eso es de lo que estamos hablando aquí. Ahora bien, yo estoy partiendo aquí de la premisa implícita de que si lo primero que debo tener para salvarme es una fe católica, pues significa que debe estar exenta de herejías o de ideas muy falsas. Por otro lado, todas estas gentes que están viendo en pantalla de algún modo han contribuido con conceptos que a veces yo no conocía o que les han resuelto las dudas a otros que saben menos que los que nosotros estamos aquí. Es la parte interesante de este canal, que ha servido un poquito como consultorio para otras gentes que puedan venir a consultar aquí y exponer sus dudas y a lo mejor tenerlos como referencia para otras gentes. El conocimiento de todos los que ponen aquí es inmenso, saben mucho de muchas cosas que yo no sé. Yo sí tuve que leer y estudiar un poco por mi cuenta acerca de la teología, el magisterio, patrística y otras cosas, pero hay aquí algunos que han leído mucho más que yo, me superan y además tienen memoria, se acuerdan de lo que han leído, cosa que a veces yo no. Es que yo no me acuerdo de lo que leí, yo nomás digo, pues lo leí por ahí, pues sí, pruébamelo. No puedo. Muchas veces yo no puedo probar aquello que yo sustento porque no me acuerdo dónde demonios lo leí. Entonces, a todos ustedes, a Fulanito, Interregno, Choquita, Yaude, Armando, Letanías, Verdad Católica, Católicos, Terry, Cabrera, Pico, Veritas, etcétera, 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 muchas gracias y veamos qué se puede sacar de entre todo esto. Ahora bien, premisas. Primera, ninguno de nosotros es infalible. O sea, nadie puede pontificar aquí y decir de un modo total que tiene todas las respuestas. Tenemos algunas de las respuestas, pero no todas. Y el asunto es que cada uno de nosotros tendrá que responder por sus creencias. Pero una cosa es que yo crea algo después de haberlo investigado hasta el límite de lo humanamente posible, y otra cosa es que yo diga, pues yo creo esto y me vale Wilson si lo estudio o no lo estudio, como todos los que salen hoy en día que dicen, pues yo prefiero estar equivocado con el Che que tener razón con un maldito Cedes. Ahora bien, esas verdades que adoptemos, por llamarlo de algún modo, yo sé que filosóficamente no es así es el asunto, pero primero tiene que ser congruente consigo misma y con lo que conocemos de los dogmas y de los demás axiomas de la lógica y de la filosofía y todo lo demás. Y la segunda, y esto es muy importante porque aquí he visto muchas explicaciones parciales que en principio suenan verídicas, sobre todo algunas que ha expresado el señor Interregnum, pero me parece que no explican todas las facetas del fenómeno. Y creo que en este asunto no podemos ir a preguntarle al cura de la esquina. ¿Por qué? Porque si vamos y le preguntamos a Lefebvre, oiga, señor Lefebvre, usted es un buen obispo, ¿verdad? Y usted está en lo correcto al creer que hay que resistir al Papa, ¿verdad? Pues lógicamente nos va a decir, sí, tenemos que resistir al Papa. Entonces, hay cosas que no podemos ir a preguntarle, por mucho que lo apreciemos y por mucho que todo lo que ustedes quieren, al cura o al obispo o a lo que quieran de la esquina. Simplemente no se puede.
Hoy me voy a basar en otra cosa. Normalmente utilizo esta cosa que hizo Microsoft, que no quiero hacerle publicidad y que ya tiene por ahí otras open source, otras variantes en open source. Pero vamos a ver si puedo darme a entender. Y la idea, como repito, será que entre todos intentemos llegar a algún lado. Aquí vamos a hablar de la iglesia. Es el tema de hoy, la iglesia. Y estos son algunos de los atributos que tiene la iglesia. Y todos estos atributos los podemos ver en cualquier manual de teología dogmática. O sea, hasta aquí no podemos estar en desacuerdo. Si alguien aquí está en desacuerdo, pues señor, por favor levante la mano y diga el punto fulano está mal, porque desde ahí ya vamos mal. Creo que todos los que estamos aquí creemos a pie juntillas todos estos puntos, y el problema es que discrepamos en la aplicación de estos puntos. Quiero empezar por este de la institución perfecta. ¿Qué quiere decir con esta institución perfecta? Que contiene en sí misma todo lo necesario para que cumpla sus fines. Si no tiene en sí misma todo lo que necesita para cumplir sus fines, no es perfecta. Y si no fuera perfecta, no es la iglesia. Ahora bien, todos nosotros creemos que estamos en sede vacante. Eso es un hecho. Y todos creemos que el reloj jurídico de la iglesia, por llamarlo de algún modo, se detuvo con su santidad Pío XII. Hasta ahí llegó el jurídico. De ahí para acá no hay más leyes. ¿Por qué? Porque no ha habido más papas. Entonces todos nosotros vivimos con lo que hasta su santidad Pío XII nos dejó, y de ahí para acá el tiempo se detuvo. Tan tan. No hay vuelta de hoja, no ha habido más nada. Y lo único que podemos hacer es aplicar los principios que iban hasta antes. Ahora bien, quisiera poner una cosa. Yo me voy a referir aquí a muchos de los puntos de vista como los que soporta el señor Interregnum. Ahora bien, el asunto no es tirarle la mala vibra a él, por llamarlo de algún modo, porque curiosamente él hace rato dijo algo de, pues no lo digo yo, lo dice el Papa fulano y lo dice la encíclica fulana. Sí, ya sé que lo dijo la encíclica fulana y el Papa fulano y el canon fulano de 1917. Ya lo sé, pero el punto es que tengo que ponerle un nombre en este asunto, y el nombre que le estoy poniendo hoy es Interregnum. Entonces no me lo tome a mal, simplemente pues ustedes quienes están resumiendo mucho estos puntos. Sé que no se los tengo que cargar a usted. Sí, sé que lo dijo el Papa fulano. Está bien, no hay bronca. Entonces, permítanme eso, y espero que esto no genere malentendidos entre nosotros, porque creo que podemos ser adversarios, pero no enemigos. Ok. El primer punto aquí, la primera piedra en el zapato es la apostolicidad y la jurisdicción. ¿Qué tienen estos asuntos? Bueno, siempre se ha dicho que la iglesia se divide en dos. En cuanto a la iglesia militante, la propiamente llamada iglesia, que es el Papa y la jerarquía, y todo el cuerpo de la iglesia, que somos todos los que militamos en ella. Y para eso requerimos que haya una jerarquía, y que para esto requerimos que haya una asociación apostólica. Ahora bien, aquí el señor Interregnum dice que debido a los cánones y a las encíclicas y demás cosas, a partir de que se muere su santidad Pío XII, no es válida ninguna sucesión apostólica, porque están prohibidas. Es decir, nos metemos en el asunto de la licitud. Él presupone que puede que sean válidas, y aún así duda de algunos de esos, pero no serían lícitas. Él presupone que entonces la situación en la que estamos es en la que, y esto es cierto, finalmente en esto tengo que concederle razón, ahorita los obispos que tenemos en realidad son superobispos o semipapas. ¿Por qué? Porque en realidad toda la jurisdicción depende del Papa, y al no haber Papa, pues cada obispo es un mini Papa del cual depende la jurisdicción que al Señor se le pega la gana. Esto es innegable. El asunto es qué hacemos con ello. Y por lo tanto viene aquí lo que explicaba la licitud. El asunto es que
está prohibido generar nuevos obispos en sede vacante. Ahora bien, aquí lo que nosotros contrarrestamos por algunos lados es, por un lado, el sentido de la epiqueia, es decir, si estuviera vivo el Papa fulano, autorizaría esto. Lo que predican los lefebristas, que yo creo que ninguno de nosotros nos adherimos a esta tesis, pero bueno, hay que ponerla, el famoso estado de necesidad. Algunos de nosotros creemos en los permisos especiales que se dieron a algunos obispos. Por ejemplo, yo me acuerdo de haber leído algo de que los obispos que estaban tras la cortina de hierro, cuando la cortina de hierro se levanta y cae y cesan las comunicaciones entre los obispos que quedaron atrás de ella y el Vaticano, los que quedaron in pectore, el Papa, previendo la situación, les habría dado permiso de que ellos manejaran las sucesiones como se les pegara la gana detrás de la cortina. Y luego aquí es donde estará parte de la discusión, creo yo. Yo creo en una serie de soluciones no lineales que ahorita al rato voy para allá con ellos. Ahora bien, indudablemente que lo que nos dice el señor Interregnum es cierto de que existen esos cánones que él dice de que está prohibido por el canon fulano de que nadie pueda en sede vacante nombrar obispo. O sea, eso no tiene vuelta de hoja, es un hecho, punto. Eso no tiene, no creo que esté sujeto a discusión. El asunto es que si aceptamos ese punto de vista, nos mete en una serie de problemas lógicos. El primero de ellos que yo veo es, nuestro Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora bien, la pregunta es, ¿quién es el destinatario de ese vosotros? Si el destinatario de ese vosotros es los obispos, que aparentemente es así, él está hablando a los obispos, o lo que es lo mismo a los apóstoles. Entonces, él está diciendo, yo estaré con los obispos hasta el fin del mundo. Y por lo tanto, tiene que haber una jerarquía válida hoy en día. El asunto es cómo metemos esa jerarquía dentro de esas prohibiciones que hace su Santidad Pío XII al morir en los documentos que él deja, que deja vivos, por llamarlo de algún modo. Por otro lado, si ese yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo va dirigido al pueblo católico en su conjunto, es decir, a la iglesia militante en su conjunto, y no a los obispos en específico, estamos en problemas. Porque entonces quiere decir que Interregnum tiene razón. Y ahí estamos todos nosotros en problemas. Entonces, esa fue la primera contradicción. Luego, tenemos el asunto de la visibilidad. Este asunto siempre ha sido muy discutido y es causa de una bola de discusiones entre muchísima gente, lo que quiere decir la visibilidad y lo que implica la visibilidad. Algunas gentes ven la visibilidad con que tiene que ver que un anuncio en los canales de televisión y demás que diga, aquí está la iglesia, escritos en luces de neón y anuncios en 3D en el cielo. Algunos de nosotros creemos que el asunto de la visibilidad tiene más bien con que se pueda distinguir visiblemente a la iglesia de entre todas las que existen en el mercado religioso. Y aquí entran algunas provisiones que debemos de tener en cuenta en las soluciones que adoptemos. Un límite que nos puso Santidad Pío XII es eso de la iglesia neumática o espiritual, o como le quieran decir, que no tenga una representación visible, no es válido. O por lo menos así yo entiendo lo que nos dice su Santidad Pío XII. Entonces, según yo entiendo lo que nos quiso decir, tiene que existir una iglesia física, visible físicamente. Y él mismo, su Santidad Pío XII, nos habla del alma de la iglesia, donde algunas gentes, él especifica que no pertenecen al cuerpo de la iglesia, pero sí al alma de la iglesia. Y esta alma de la iglesia tiene que ser a su vez distinta de la iglesia neumática que él rechaza. Y esto nos trae un problema por consecuencia. ¿Pueden algunos novus ordoiditas pertenecer a la iglesia? Es decir, que perteneciendo al novus ordo pertenezcan a la iglesia católica. Ahora bien, nos viene el asunto de la iglesia, trae inmediatamente el asunto de quiénes la conforman, quiénes militan, y esto nos lleva al problema de qué tamaño es la iglesia de hoy en día. ¿Quiénes la conforman? Bueno,
Por el Catecismo de San Pío X, él nos dice negativamente quiénes conforman la iglesia, y nos dice, la conforman todos aquellos bautizados que, y no aquellos que son infieles, herejes, los judíos, los excomulgados, los ateos y los, no me acuerdo quién más, menciona 5 categorías de gentes que no conforman la iglesia, y él dice que los que sí la conforman son todos aquellos que están bautizados y que creen todos los dogmas y que están obedeciendo a la jerarquía, a la jerarquía válida. Un punto importante es que en los catecismos de antes siempre se decía a los pastores válidos. Hoy en día ya nada más se dice a los pastores, y ahí engloban hasta los Burques y a los Méndez Arceo y a todos los que ustedes quieran, cosa que no es válido, porque ellos no son auténticos pastores. Méndez Arceo era un hereje, ese tipo no era pastor por ningún lado. Ahora bien, mi definición, y aquí ya nos metemos en asuntos personales de lo que cada quien cree, es que yo creo que la Iglesia Católica es ahí donde, y abro 3 paréntesis. 1, se aceptan todos los dogmas, infalibilidad papal incluida, y con eso ya descartamos a un montón de novosordoitas que no creen en la infalibilidad papal en el sentido recto, porque ellos lo distorsionan. 2, yo creo que la Iglesia es ahí donde se practica la religión católica, tal y como fue establecida por los papas, y no por los usurpadores. ¿Esto a qué viene? Bueno, recordemos el caso de Japón, donde los emperadores desaparecieron a toda la jerarquía, mataron a todos, los martirizaron o los expulsaron a toda la jerarquía de la Iglesia de Japón. Sin embargo, la Iglesia seguía existiendo en Japón. No tenían jerarquía, sí, cierto, no tenían jerarquía, pero había iglesia. Y ellos solamente tenían, hasta donde yo sé, 2 sacramentos. Tenían el sacramento del bautismo y tenían el sacramento de la boda, o como se llame. Los demás sacramentos no los tenían. Sin embargo, eran iglesia y no tenían un letrero que dijera, aquí está la Iglesia Católica. Entonces, eso tiene que ver con el asunto de la visibilidad de la iglesia. Y lo mismo pasó con la iglesia tras la cortina de hierro y con la iglesia bajo Enrique VIII. Entonces, esto ha pasado en ocasiones en la historia de la iglesia, sí. Yo digo que por ahí hay algo que nos debe llevar a la solución de la iglesia y su visibilidad hoy en día. Luego tenemos el asunto de la infalibilidad. ¿Cómo sabemos que los del Novo Sordo no pueden ser la iglesia? Muy fácil, porque la iglesia jamás puede enseñar un falso camino de salvación, o lo que es lo mismo, que jamás puede enseñar otro evangelio. Señores, en su iglesia predican otras cosas que son otro evangelio, así que no vengan con cuentos de que a lo mejor nosotros los novosordoiditas estamos en lo correcto, y nuestra iglesia incluye a los verdaderos católicos y a los falsos católicos, hasta aquello de que el Señor venga a separar a los cabritos de las... No, señores, no es así. Luego tenemos el asunto de la inmutabilidad de la iglesia, es decir, la iglesia que sea la verdadera tiene que ser infalible y tiene que ser inmutable. Si la iglesia cambia lo esencial, deja de ser iglesia. Y por lo que sabemos, el Novo Sordo no es iglesia. Ahora bien, nosotros aquí ya tenemos un problema. De algún modo sí estamos cambiando la doctrina a los obispos, porque ahora nuestros obispos son mini papas. Eso es cierto. Entonces, ese asunto no sé si sea accidental por los tiempos o si sea un asunto de fondo. Y luego tenemos el asunto de la indefectibilidad. Y este asunto sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque la indefectibilidad implica que la iglesia no puede fallar ni desfallecer en su misión. ¿Por qué? Porque si falla o desfallece de su misión, que es la de salvar a toda la gente, ya no es iglesia. Y la iglesia siempre se dijo que era la jerarquía. Ellos eran la iglesia docente y nosotros la iglesia que aprendía, la diciente. Ahorita, como están las cosas, muchos de nosotros intentamos ser docentes, y como alguien me reclamó el otro día, oye, tú no tienes mandato para hacerlo. Sí, es cierto, no tengo mandato para ser docente. Entonces, sí estamos en algunos líos en cuanto a las definiciones
que afectan a la inmutabilidad de la iglesia, pero también afectan a la indefectibilidad de la iglesia. Pero, y esto también va para Interregnum, el punto principal creo yo que viene con lo de la institución perfecta. Ahora bien, esta doctrina, ¿qué nos implica? Que la iglesia siempre se dijo que contenía todo lo necesario en sí misma, es decir, que Cristo la dotó de todo lo que la iglesia pueda necesitar para cumplir su misión. Todo. Y eso abarca los aspectos jurídicos, abarca los aspectos dogmáticos, abarca los aspectos litúrgicos, abarca todo. Pero si el señor Interregnum tuviera razón y no hay jerarquía válida, es decir, si no puede resolver por sí misma el asunto de concederles a los fieles la verdad, pues yo digo, o mi opinión, es que entonces ya no sería perfecta y por lo tanto no sería la iglesia y nosotros, los malditos sedes, estaríamos en una secta. Señores, hasta donde yo veo, ese es el estado del problema en el que estamos. Los titulares puse qué tan fregados estábamos y el asunto es de qué tamaño es la iglesia. Yo digo que la iglesia es todos aquellos católicos que aceptan todos los dogmas y necesariamente por lo mismo rechazan todo el novus ordo. Pero no sé si alguno del novus ordo implícitamente, por no saber una serie de cosas, es decir, por la fe del carbonero, puede hacer que esté, como dijo su santidad Pío XII, en el alma de la iglesia, aunque no en el cuerpo de la iglesia. Ahora bien, yo dije por aquí que iba a mencionar una serie de soluciones no lineales. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, y estos también son puntos de discusión. Yo digo que Dios tiene un modo no lineal o que se lo saca de la manga, por llamarlo de algún modo, para resolver algunos misterios o algunos problemas que nos ha dejado. Voy a mencionar dos de esos problemas, apostando a que existe semejantemente otro modo de resolver los que tenemos ahora, de un modo no lineal semejante a estos. El primer problema es el de la antigüedad del mundo. Aparentemente la evidencia física diría que la iglesia, que el mundo tiene millones de años, que es lo que nos predicen las gentes que están a favor de la relatividad y todo lo demás. Nosotros decimos que no tiene millones de años. Y algunos incluso creemos que la Tierra tiene solo 6,000 años. Ahora bien, yo leí en algún lado, y el asunto es que no me acuerdo dónde, y si alguien tiene la cita, hombre, por favor, suéltela, que alguien de la patrística, no me acuerdo quién, dijo palabras más o menos textuales, porque se me quedó bastante grabado ese asunto, porque yo siempre había pensado que Dios iba a darles una sorpresa a todos aquellos que creían en la evolución y en el mundo de millones de años. Este santo de la patrística, o este padre de la patrística, o como se le llame, dijo algo acerca de que Dios creó al mundo en 6,000 días, pero la creó con toda la antigüedad implícita dentro de ella, es decir, que eran nuevas porque las había creado hace 1000 años, pero eran antiguas porque tenían la antigüedad implícita dentro de ellas. Si esta solución que da este señor de la patrística es verídica, y yo digo que es verídica, o más bien, no lo puedo decir yo, no soy nadie para afirmarlo, yo creo o yo supongo que es verídica, eso quiere decir que Dios se saca de la manga algunas cosas para solucionar los puntos que para nosotros de vista son irreconciliables. El otro punto que iba a mencionar yo, y es algo que no me han querido comprar muchas gentes, es el punto del Mysterium Fidei. Tenemos un mercado amplio hoy en día de misas y rituales religiosos, ¿sale? Tenemos el del Novus Ordo y todas sus variaciones, tenemos los de los herejes con todos sus 50,000 sectas y todo lo demás. ¿Cómo reconocemos, cómo sabemos que el canon que nosotros tenemos es el verdadero y no tiene vuelta de hoja? Yo digo que la solución es que porque nosotros somos los únicos que tenemos el canon que incluye las palabras Mysterium Fidei. Todos los demás usan citas bíblicas para su canon. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, bla, bla, bla. Sí, citan palabras bíblicas. Pero, y aquí viene lo curioso, esto del Mysterium Fidei es un papa el que nos asegura que esas palabras Cristo las pronunció en la última cena, porque él dice que esas palabras vienen de tiempos apostólicos.
Ahora bien, el otro punto de vista semejante es, nosotros celebramos el domingo. En toda la Biblia dice que el día del Señor es el sábado. ¿Por qué? Porque quien nos lo dice es la iglesia, es la que nos lo afirma. Y en el sentido de Mysterium Fidei también es la iglesia quien afirma que las palabras Mysterium Fidei fueron pronunciados por Jesucristo nuestro Señor en la última cena, pero no están recogidas en la Biblia. Y todos los herejes se van con la finta, mientras que nosotros que le creemos a Pedro, sabemos que esas palabras son parte y que para algún modo para nosotros están metidas en la Biblia, no por vía de los evangelistas, sino por vía del magisterio solemne de la iglesia. Entonces aquí hay otro modo de una solución no lineal, es decir, nuestro Señor nos da la solución al asunto del verdadero canon, no por la vía de la Biblia, sino nos la da por una vía que es extrabíblica y que tiene que ver con el magisterio. Ahora bien, hay dos asuntos más. Por ahí en alguna de las gentes que afirman, no me acuerdo en qué blog lo leí, donde alguien por ahí que afirma que las normas bíblicas se tienen que respetar a rajatabla, él sacaba el caso de un sacerdote, no me acuerdo de cuál, en el Antiguo Testamento, que ante el ataque de no me acuerdo quiénes quiso poner a salvo el arca, que estaba prohibido tocarla, y mucho menos tocar las cosas que estaba dentro, y se murió. Entonces él dice, señores, acuérdense de fulano, se murió por querer salvar el arca, porque estaba prohibido que nadie lo tocara. Y él dice, igualmente hoy en día quieren salvar a la iglesia estableciendo una jerarquía que está prohibida por su santidad Pío XII. Entonces, él se apoya en este caso al Antiguo Testamento para decir, señores, ni aun en el caso de querer tratar de salvar la iglesia, es lícito hacerlo. Sin embargo, yo me acuerdo que también en los evangelios está el asunto de que Jesucristo nuestro Señor, no me acuerdo ante la pregunta de quién, le dice, pues señores, David se comió los panes que estaba prohibido que nadie se los comiera y no se lo imputo yo a pecado. Entonces, yo digo que entre todo esto tiene que estar la solución al problema de si la jerarquía que tenemos hoy en día es válida o no es válida, porque el asunto es cualitativo, no puede ser media válida. Y pues espero que todos cooperen, todos ustedes a los que yo me referí, espero que cooperen con sus días para que intentemos tener una luz en este asunto. Yo digo que en algún lado, si la iglesia es una institución perfecta, tiene que haber una solución jurídica dentro de ella, porque si no hubiera una solución jurídica o al menos lógica, significa que la iglesia es una institución incompleta, no puede resolver el problema y por lo tanto no sería iglesia. Y señores, si la cosa en la que nosotros estamos no es iglesia, pues entonces ¿quién está en la iglesia? Nosotros no, y los del Novus Ordo tampoco. Entonces, ¿dónde está la iglesia hoy en día?